En primer lugar, hay que establecer una distinción entre multiculturalidad y multiculturalismo. En la vida, en las conversaciones ordinarias se utilizan como sinónimos y no hace falta que se haga de otro modo. Pero a los efectos que aquí nos interesan, deberíamos distinguir entre multiculturalidad y el multiculturalismo. Multiculturalidad como hecho sociohistórico de que se encuentren conviviendo en determinados ámbitos geográficos culturas diferentes, este es el hecho de la multiculturalidad. El multiculturalismo es una tesis teórico-filosófica acerca de cómo debe enfocarse teóricamente y gestionarse políticamente el hecho de la multiculturalidad. Por tanto, es una doctrina, es una tesis teórica que descansa en afirmaciones acerca de la cultura y acerca de la identidad cultural. Entendemos que estas concepciones que maneja el multiculturalismo son falacias y son inadecuadas. Y adoptaremos respecto a ellas una actitud crítica. Hubo una convergencia de toda una serie de fenómenos, fundamentalmente en los últimos 25 años del siglo pasado. Estos fenómenos serían fundamentalmente los movimientos nacionalistas, los procesos de descolonización, el movimiento indigenista, las llamadas políticas de la identidad y del reconocimiento, que pusieron de manifiesto las limitaciones del paradigma distributivo, es decir, eran políticas que vendrían a afirmar algo así como no solo de pan vive el hombre, no se trata ya solo de que nos redistribuyan aquello que nos corresponde, sino que queremos reconocimiento de nuestras especificidades y nuestras peculiaridades como grupos. A esto se le ha llamado políticas de la identidad, y los fenómenos, los flujos migratorios. Todo este conjunto de fenómenos llevó a que se planteara la problemática acerca de cómo deben coexistir las distintas culturas. Entonces, en el marco de esta nueva situación, el multiculturalismo es una tesis que afirma que la cultura es un conjunto de prácticas, de pautas complejas, de pensamiento y de acción, comportamiento cultural aprendido, a diferencia de la biología, y que este conjunto de prácticas y de pautas está interrelacionado de tal forma que constituye una unidad de sentido y es una totalidad autorreferida y que tiene parámetros inconmensurables con las demás culturas. Por tanto, cualquier práctica cultural toma su sentido y lo agota, subrayo, lo agota, por referencia a este marco de referentes de sentido. Y se agota ahí. Pongamos, por ejemplo, la mutilación sexual femenina. Se entendería desde el multiculturalismo como una práctica que toma su sentido de su referencia a un conjunto de creencias, hábitos, tradiciones, y que en la medida en que agota su sentido en la referencia a ese marco, sus parámetros son inconmensurables con los de las otras culturas, no se puede, por lo tanto, trascender, no se puede establecer juicios desde fuera que trasciendan
el marco interpretativo autorreferido de esa misma cultura, porque esa cultura como tal es una totalidad podríamos decir que autosuficiente, autorreferida, consistente y coherente. Pues bien, hay que decir sencillamente que esta concepción de la cultura que mantiene el multiculturalismo es falsa. Es falsa porque privilegia, en relación con la cultura, los elementos de estatismo, concibe las culturas como si fueran algo monolítico, como si fueran algo reificado, como si fueran algo estático y como si fueran algo perfectamente consistente. Y resulta que las culturas no son así. Es decir, tan importantes son los elementos de coherencia o los elementos estáticos como los elementos dinámicos, los elementos de tensión, de contradicción, de disenso dentro de la propia cultura y de interacciones con otras culturas. Estas culturas puras, si es que alguna vez han podido existir, parece que no han existido en ninguna época de la humanidad, las culturas siempre han interactuado entre sí. Lo que es evidente es que no son así en nuestro mundo globalizado. En nuestro mundo globalizado, las culturas están permanentemente en interacción, en contrastación, en confrontación y en interpelación las unas con respecto a las otras. Por otra parte, la antropología como disciplina académica, durante los mismos años, digamos, dio, por decirlo así, cobertura disciplinaria a esta concepción de la cultura, sobre todo en la corriente estructuralista. La corriente estructuralista toma como modelo para entender la cultura, toma como modelo la lengua. Y toma como modelo la lengua al modo en que la entendió Ferdinand de Saussure y el llamado estructuralismo lingüístico. La lengua es un sistema de interrelaciones entre elementos donde tout se tient. Cada elemento, como en un juego de ajedrez, toma su significado por referencia a todos los demás elementos y el corte sincrónico para entender la lengua es el que aporta la verdadera inteligibilidad y no el corte diacrónico, no la evolución. No la evolución, los fenómenos de evolución de la cultura. Se privilegia, por tanto, la dimensión sincrónica en el estudio de la lengua. Y, por tanto, el estructuralismo lingüístico influyó en Claude Lévi-Strauss, en lo que se llamará el estructuralismo antropológico, que entenderá la lengua, la cultura, como un sistema simbólico, tomando como su referente metodológico esa concepción de la lengua. Claro, la cultura no es un sistema ni un conjunto de sistemas simbólicos que ajusten perfectamente entre sí. El propio Lévi-Strauss, luego, en los trabajos de investigación que realmente hacía, no empleaba, hizo excelentes trabajos de investigación precisamente porque no utilizó el concepto de cultura tal como lo teorizaba como un modelo autosuficiente y autorreferido, tal como lo entendía el estructuralismo lingüístico. Por otra parte, aparecieron los antropólogos culturales americanos que absorbieron lo que podríamos llamar lo que eran las cuestiones de antropología social, las jerarquías, las desigualdades, las relaciones de poder, de distribución, etc. Todo ello se absorbió en el estudio de la cultura. Si había jerarquías de poder, eso eran cuestiones culturales y, por tanto, no debían ser criticadas desde fuera, desde los parámetros de otra cultura. Pues bien, este concepto de cultura, como decimos, ya está el desarrollo mismo de la antropología, desde el punto de vista
desde el punto de vista disciplinario lo ha superado, y cada vez vemos en mayor medida que las culturas no funcionan así. Otro de los conceptos que maneja el multiculturalismo es el de identidad cultural. El concepto de identidad cultural, asimismo, parte el multiculturalismo de que las identidades culturales son algo también estático, son idénticas a sí mismas, que hay que entenderlas de una manera esencialista, como dadas de una vez para siempre. Ante todo, hay que decir que la identidad cultural tiene ante todo un sesgo de género. La identidad cultural es identidad cultural sexuada. Es identidad que se le adjudica y se les adscribe a las mujeres. Son las mujeres, por decreto, quienes dentro de cada cultura se les encarga ser las guardianas de los signos de identidad cultural y las reproductoras de esas invariantes estructurales que tendría cada cultura. Es curioso en este sentido que los varones que heterodesignan a las mujeres, adscribiéndolas a la identidad cultural, ellos, sin embargo, se autoadministran la identidad cultural de forma bastante discrecional y a su albedrío. Yo recuerdo, leyendo un reportaje sobre la emigración pakistaní en Barcelona, cómo las mujeres pakistaníes no podían ir a la playa, o si iban, se tenían que meter en el agua con todos sus atuendos y su chador, mientras que los varones pakistaníes podían perfectamente ir solos o ir a ver en bikini a las occidentales, es decir, que se tomaban eso de la identidad cultural, se lo tomaban con bastante discrecionalidad en cuanto a ellos mismos se refería. Es decir, que los escándalos multiculturalistas son muy relativos y se refieren sobre todo, fundamentalmente, a las mujeres. Las mujeres somos aquí las grandes marcadoras de límites. Las mujeres estamos aquí siempre en el ojo del huracán. Podríamos decir entonces que los varones se autoadjudican el derecho a la subjetividad y le endosan a las mujeres el deber de la identidad. Podríamos decir que en toda personalidad equilibrada debería consistir en una subjetividad con identidad o en una identidad con subjetividad. Podríamos decir que la subjetividad es el aspecto de la personalidad el más dinámico, el que trasciende los datos adscriptivos en relación con un proyecto, en relación con un ir más allá, ir siempre hacia un futuro, y ese futuro redefine, resignifica nuestros datos de partida. Jean-Paul Sartre decía en Saint-Genet, definía la libertad como lo que nosotros hacemos de lo que han hecho de nosotros. Pues bien, lo que han hecho de nosotros podríamos decir que es la identidad, nuestros signos o referentes de identidad. Lo que nosotros hacemos a su vez con eso que han hecho de nosotros sería la subjetividad, sería propiamente aquello por lo que somos libres y por lo que somos seres humanos. Eso no quiere decir que no sea bueno que tengamos referentes de identidad. Una subjetividad que no tuviera esos referentes sería una subjetividad vacía. Tenemos que tratar al otro de tal manera que sepamos siempre de dónde viene, pero sin confundirlo con su origen. Tenemos que saber siempre cuáles son sus referentes de identidad, pero no agotarlo nunca en esos referentes. No hay que confundirlo con su origen. Podríamos decir que una subjetividad que no tuviera referentes de identidad, una subjetividad sin identidad, sería una subjetividad vacía. Pero una identidad que no tuviera subjetividad
Es decir, una identidad que no tuviera la posibilidad de trascender esos datos de lo que han hecho de nosotros, de nuestros referentes adscriptivos. Y entonces, bueno, pensarlos hacia proyectos y redefinirlos en función de un futuro o de lo querido. En ese caso tendríamos que se trataría de una identidad ciega, una identidad que no tendría mediaciones reflexivas de ningún tipo. Sería una identidad, pues no una identidad de un ser humano, sino la identidad de una piedra, que es lo que es de una vez para siempre. Entonces, podríamos decir que la subjetividad y la identidad repartida entre varones y mujeres viene a ser un nuevo aspecto como de la división del trabajo referido a la personalidad. La identidad para las mujeres, la subjetividad para los varones. Hay que redistribuir subjetividad e identidad para ambos. Las personalidades equilibradas deben tener ambas cosas, subjetividad e identidad. Si no tenemos raíces, nos secamos, eso es cierto. Pero si no vamos un poco más allá de nuestras raíces, jamás volamos, jamás progresamos como seres humanos. Por lo tanto, la concepción de la identidad cultural, estática, reificada, que maneja el multiculturalismo, sin poner de manifiesto que se trata de una identidad cultural sesgada, es algo con lo cual debemos ser críticos. Y no ocurre solo en el Islam, porque he puesto muchos ejemplos del Islam. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ceremonia de Oscars, que creo que fue hace 2 años, estaban Penélope Cruz y Juliette Binoche, y aparecía Penélope Cruz disfrazada de pureza racial española. Y Juliette Binoche iba disfrazada de francesa uniformada de Coco Chanel. Es decir, que las mujeres, digamos, se nos sigue endosando ese deber de la identidad y se ve que lo seguimos asumiendo de forma un tanto crítica. Bueno, recuerdo una frase de Raimundo Paniker que dice: quien tiene miedo a perder su identidad es que ya la ha perdido. Efectivamente, la identidad no se puede, cuando se tiene miedo de perder la identidad, es porque esa identidad ya no es inocente, es porque la hemos objetivado de alguna manera, es porque de alguna manera ha sido ya sometida a un proceso crítico reflexivo. Si no, la llevaríamos con toda la ingenuidad y con toda la inocencia y no tendríamos miedo de perderla. Por lo tanto, quiere decir, si tenemos miedo de perderla, esas identidades reactivas, quiere decir que ya son identidades, vamos a llamarlas así, resabiadas, que es una pura ficción de ingenuidad el creer que podemos tener esas identidades inocentes. Pues bien, vemos que el discurso multiculturalista, por otra parte, ha llevado a justificar situaciones tales como la del apartheid. Es decir, si cada cultura, digamos, es tan autorreferida y tiene su propio sentido autosubsistente, debe vivir cada una separada de la otra, no debe mezclarse. Leí hace poco en el periódico, a propósito del movimiento de los Boers anti-apartheid, en que decía uno de ellos: Dios es la antítesis y el diablo la síntesis. Es decir, Dios es la antítesis, Dios sabe que no debe mezclarse lo diferente. La unidad de la especie humana no, digamos, pues propiamente es algo que queda como algo muy relativo. La realidad es que hay grupos humanos distintos. Grupos humanos distintos con diferentes culturas y que no se deben mezclar. Cuando se mezclan, entramos en el reino del diablo, es decir, en el reino de la Torre de Babel, que por eso precisamente la divinidad les confundió las lenguas. Bueno, pues en relación con estas concepciones multiculturalistas, habrá que reflexionar sobre la interpelación intercultural.
Tomo la expresión del filósofo político español Fernando Quesada, interpelación intercultural. Las culturas siempre están, de hecho, interpelándose las unas a las otras. Eso es así, de hecho. Pero además de que es así, de hecho, podríamos decir que debe ser así, de derecho, que es legítimo que así sea. Ahora bien, para que sea legítimo que así sea, debería darse una condición, que es la simetría. Es decir, podemos interpelar, como se hace una interpelación parlamentaria, pedirle, por lo tanto, pedir que las personas inmersas en una determinada cultura nos den razón de sus prácticas y nos den razón en términos tales que sean de recibo para nosotros, que no nos digan simplemente no, es que eso tiene un determinado sentido en nuestra cultura. No, tiene que haber un mecanismo de traducción que trascienda los parámetros de esa cultura. No es verdad que sean inconmensurables, sino las culturas no se podrían interpelar y de hecho se interpelan. De hecho se interpelan. Ocurre ahora además, esta interpelación se produce además especialmente cuando entran en danza cuestiones en relación con las mujeres y el género. Recordarán ustedes la que se organizó en Nigeria con el certamen de Miss Mundo. Hubo una interpelación intercultural acerca de las mujeres. Los islamistas les decían a los occidentales, vosotros sois unos inmorales porque vuestras mujeres compiten en su objetificación sexual. Sois unos libertinos. Y entonces, por otra parte, los occidentales les decían a los islamistas, vosotros, por el contrario, tratáis a vuestras mujeres como obscenas porque las veláis. Las hacéis de ellas obscenas, es decir, al cubrirlas, las ponéis fuera de la escena. Tanto unos como los otros están sexualizando a las mujeres. Es decir, las están tratando como si tuvieran una sola dimensión, que es la sexual. Los unos las sexualizan para exhibirlas y los otros las sexualizan para taparlas. Pero son dos variantes distintas de sexualización de lo femenino. Entonces existe esta interpelación. En un libro reciente de Fátima Mernissi, el último de sus libros, El harén occidental, ella narra sus entrevistas con los periodistas occidentales, que cuando ella dice que ha nacido en el harén, se quedan, se establecen entre ellas unas risitas de complicidad, tienen unas representaciones del harén que efectivamente que a Fátima Mernissi le extrañan enormemente, les parece que el harén es poco menos que la orgía permanente o algo así, y resulta que el harén pues no es exactamente eso para quienes efectivamente han vivido en un harén. Y entonces viene a decir Fátima Mernissi, el harén occidental es la talla 38. Ella cuenta con mucha gracia cómo se fue a comprar una falda en unos grandes almacenes en Estados Unidos y que, bueno, pues sus caderas eran algo más anchas y entonces preguntó que le dieran, bueno, que le buscaran una talla para ella. Le dije, no señora, aquí no hay más que la talla 38. Aquella se quedó a cuadros y a su vez, pues cuando le explicó a la empleada que en Marruecos pues simplemente una se compra la tela y no se sabe, una ni siquiera sabe qué talla gasta porque la falda se la hace una modista, pues se produce ahí precisamente una interpelación intercultural. Lo que nosotros hacemos es lo normal y es tener tallas uniformadas. No, señor, es mucho más humano lo que hacemos nosotros, que hacemos faldas adecuadas para cada mujer, para cada caso. Entonces, tenemos, por lo tanto, la interpelación intercultural y, sobre todo, donde estamos las mujeres en el ojo del huracán, es algo que nos encontramos como el pan nuestro de cada día. Fátima Mernissi dice, los varones orientales segregan a las mujeres en el espacio. Dice, pero los occidentales
lo hacen en el tiempo. Es decir, lo hacen mediante una frontera invisible que hace que verdaderamente que se acepte a las mujeres jóvenes, a las esbeltas, a las que siguen la talla normativa, es decir, hay un canon estético normativo verdaderamente terrorista, en función de adecuarse a ese canon. Las mujeres de nosotros ayunamos una vez al año en el Ramadán. Dice, pero si es que ellas ayunan todo el año. Y dicen que cómo podemos ayunar nosotros y es un año solo. Esta interpelación intercultural es enormemente instructiva, induce efectos de reflexividad, que efectivamente nuestras prácticas culturales, como nuestras prácticas individuales, no se nos vuelven reflexivas hasta que alguien nos las pone en cuestión por interpelación. Justamente la interpelación intercultural educe efectos de reflexividad. Y las culturas de esa manera se vuelven más reflexivas. Las culturas de esa manera, lejos de esa presunta inocencia que les atribuye el multiculturalismo, toman conciencia de ellas mismas. Y esas culturas reflexivas, digamos, entran en una dinámica diferente y en una dinámica que debería dar lugar a lo que el teórico social Cambartel llama una cultura de razones. Habría que generar, es decir, habría que generar una práctica cultural de habituarnos a dar razón de nuestras prácticas culturales y a darlas en términos que podamos comunicarlas a otras culturas. Hay aspectos de nuestras prácticas que se entienden a lo mejor por relación a esa cultura, pero en otros aspectos no, en otros aspectos las trascienden y se puede establecer comunicación intercultural. De hecho, se produce. Y la interpelación intercultural es legítima de derecho, pero lo es con una condición, que sea simétrica. Cuando es simétrica, entonces ya no solo se da de hecho, sino que se debe dar de derecho. Los occidentales lo que no podemos pretender es interpelar a las otras culturas y no estar a donde las dan, las toman, y no recibir a su vez esas críticas. Cuando muchas veces dicen, no, es que no debéis criticar el velo de las musulmanas, porque es que eso es una cosa que se entiende dentro de esa cultura. Y no se puede ver con ojos occidentales, porque solo se puede ver desde dentro. Desde fuera no se entiende. No se entiende, o sea, al parecer tiene un significado inextrincable y misterioso el llevar el velo. Bueno, pues no es así, porque ha habido prácticas en otros contextos de velar a las mujeres, y tiene un significado pues bastante parecido. Tiene un significado bastante parecido que consiste en significar la adscripción estructural de las mujeres al espacio privado. Por lo tanto, cuando transitan por el público, tienen que llevar esa marca. Tienen que llevar la marca de esa adscripción y, por lo tanto, velarse. Por lo tanto, señalar esa adscripción. Bueno, pues en otras épocas, las mujeres de la Sicilia meridional, pues también han ido veladas en otras etapas de la historia. Es decir, que muchas veces muchas cosas que se afirma que son culturales y rasgos de una cultura, a veces ocurre que no lo son tanto. Por ejemplo, la propia Fátima Mernissi afirma que los varones, los orientales, tienen muchísimo miedo a las mujeres y que, por el contrario, los varones occidentales nos tienen a las mujeres ya tan domesticadas y tan pasivas a través de las tallas 38 que ya no temen a las mujeres. En cambio, ellos sí las temen. Y que en una serie de miniaturas, la fantasía recurrente son mujeres que huyen corriendo en camello. Y les tienen pánico a las mujeres. Yo creo que no es que les tengan pánico a las mujeres. Yo no creo que es que los varones opriman a las mujeres porque las temen. Creo que es al revés. Las temen porque las oprimen. En la Edad Media, los varones tenían pánico. Como cuenta el historiador Duby, uno de los pánicos típicos de los varones era ser objeto de envenenamiento
por parte de las mujeres. Claro, si las sometían poco menos que a un régimen de cinturones de castidad, pues claro, se generaba allí toda una literatura del veneno tremenda. Posiblemente si no recluyeran a las mujeres de este modo, pues a lo mejor esta fantasía de verlas huir a galope en camello, todo lo que pueda galopar un camello, pues esta fantasía desaparecería o se mitigaría. Es decir, que muchas veces no aparecen cosas que se pretende que aparecen como irreductibilidades culturales, no lo son tanto. Si se hacen comparaciones históricas y se ponen las cosas en una perspectiva dinámica, se resitúan de un modo diferente. Pues bien, la interpelación intercultural se complica con una cuestión de heterodesignación. Dice Simone de Beauvoir, es una heterodesignación. Se construye lo femenino mediante un discurso mediante el cual los varones nos adjudican identidades. Nos adjudican lo que dice la filósofa francesa Michel Ledeuf, sobrecarga de identidad. Tenemos sobrecarga de identidad por heterodesignación y por eso mismo ellos tienen infracarga. Por eso mismo ellos tienen infracarga de identidad. Ahora bien, cuando entre distintos grupos de varones hay tensiones por el relevo del poder, entonces aparecen heterodesignaciones distintas. Es decir, los varones dicen a veces, mujer es lo que tienen ellos. Y otras veces, en cambio, dicen, mujer es lo que tenemos nosotros. Los varones dicen, mujer es lo que tenemos nosotros o lo que proponemos nosotros cuando hay un grupo de varones emergente que está disputando el poder al grupo de varones que está en una situación hegemónica. Esto ocurrió, por ejemplo, ocurrió claramente en Europa, en las primeras fases de la lucha contra el antiguo régimen, en lo que Nancy Armstrong, en un libro suyo muy interesante titulado Deseo y ficción doméstica, vendría a llamar la música cultural. Yo lo traduzco esto a prácticas de mi tierra, soy valenciana. La banda de la música cultural siempre precede a la traca política. Quiero decir con esto lo siguiente, que hay una primera fase en que el grupo que aspira al relevo de poder critica al grupo hegemónico en clave culturalista. Criticará, por lo tanto, sus prácticas, criticará sobre todo aquello que se refiere a sus prácticas matrimoniales, a lo que concierne a sus mujeres. En el caso de la incipiente burguesía contra el antiguo régimen, aparece toda una literatura en novelas, en libros de conducta, críticas a los matrimonios concertados por relaciones de linaje, propaganda del matrimonio por amor. Por ejemplo, la novela de Richardson, Pamela o la virtud recompensada, es una novela que está cargada de dinamita contra las prácticas del antiguo régimen, pero sin embargo, como aparece como una novela de amor, en la que el aristócrata por fin se enamora de la doncella, esa crítica parece como desactivada y como inocua. Y sin embargo, esta tiene efectivamente una carga de crítica política. Pero esa crítica política se pondrá de manifiesto más tarde. Pero cuando se quiere saber que un grupo de varones está buscando el relevo de poder, se sabrá si está proponiendo un tipo de mujer diferente y criticando la existente. Se hace, por lo tanto, la crítica de la mujer aristócrata que circula, que se muestra, que da a los hijos
los endosa a nodrizas y a tetas mercenarias, en lugar de darles ellas mismas el amamantamiento. Todas estas críticas al antiguo régimen son recurrentes, pero a través de la propuesta de una feminidad normativa, alternativa y polémica en relación a la feminidad hegemónica. Si la feminidad hegemónica es esa aristócrata denostada del antiguo régimen, la alternativa de mujer que se propone es la mujer doméstica, es la mujer, es por otra parte la esposa idónea. Entonces es curioso que en el caso del Islam se vuelva a repetir la misma historia. Es decir, cuando aparecen una serie de discursos reformadores a finales del siglo XIX, estos discursos reformadores, por ejemplo, en Egipto, de Qasim Amin, al que se le ha llamado el Stuart Mill egipcio, porque leyó a Stuart Mill y estuvo enormemente influido por él, pues tenemos que Qasim Amin hace toda una crítica de los matrimonios concertados, que hacen enormemente infelices tanto a los egipcios como a las egipcias. Las prácticas de crianza de los hijos, que son totalmente inadecuadas, que no siguen adecuados estándares de higiene, porque las mujeres no se les da la adecuada educación. Hace falta, por tanto, mujeres que sean, por una parte, verdaderamente compañeras de sus maridos. El argumento de la compañera es muy característico de Stuart Mill. Él quiere venderles el feminismo a los varones y lo hace a través de lo muy estimulante y de la calidad de una relación donde la mujer es compañera y en lugar de ser esclava. Es decir, la propaganda de ese nuevo tipo de mujer, compañera, mujer doméstica, criadora científica de los hijos, de acuerdo con determinados estándares de higiene, etcétera, es una crítica precisamente a la aristocracia otomana que entonces estaba en Egipto y pretende, por lo tanto, toda esa reforma. En Turquía se produce también, cuando llegan las reformas modernizadoras, que comienzan con los jóvenes otomanos y luego llevan a Kemal Atatürk, nunca empiezan, digamos, dando la batalla política de frente, sino a través de discursos reformadores que siempre vienen con los mismos acordes y con la misma música. No se podrá reformar nuestra sociedad si no cambiamos la educación de las mujeres. Y en los proyectos nacionalistas de los países del Próximo Oriente, de los países árabes e islámicos, aparece un fenómeno curioso. Estos proyectos nacionalistas, en la medida en que quieren fortalecer al Estado, propician la familia nuclear frente a lo que eran las familias extensas y las grandes redes homosociales. Es decir, las familias en estos países, las familias tradicionales, en Egipto, por ejemplo, eran familias extensas en las cuales los referentes importantes, tanto para las mujeres como los varones, eran los miembros de su propio clan o de su propia familia, de sus propios parientes. Los matrimonios eran concertados y, digamos, la familia no gravitaba sobre la relación de pareja, sino que gravitaba sobre redes homosociales paralelas. Los referentes de socialización para las mujeres eran las otras mujeres, que llevaban a cabo toda una serie de actividades en común, y para los varones lo eran los otros varones. Aparecían de ese modo en estas familias extensas poderes de linaje y de clan y de tribus muy fuertes.
Claro, los proyectos estatales quieren precisamente debilitar estas redes familiares extensas y homosociales y propiciar la familia nuclear. Propiciar la familia nuclear y de ahí esos discursos de modernización. Entonces aparece, por otra parte, aparece el ideal, lo que sería el pendant en el Islam de lo que fue en Europa la esposa idónea. La esposa idónea en Europa fue una creación de la Reforma Protestante. Fue la Reforma Protestante la que dignificó el matrimonio, luego lo recuperó el catolicismo de la Contrarreforma, pero la idea fue a través de la idea del sacerdocio universal de los verdaderos creyentes, por lo cual cada marido se autoinstituyó en intérprete de la Biblia y su mujer era la esposa devota asociada. Se le dio una cierta dignidad a la pareja, por supuesto la cabeza era el varón, pero digamos esta nueva dignificación o cierta promoción a la dignidad de esposa de una unidad de devoción fue importante en Occidente. Por ejemplo, el movimiento sufragista fue un movimiento característico de países protestantes y no de países católicos, porque esa dignificación religiosa, digamos, ese interiorizar los valores de la religión en la propia conciencia, luego se secularizó y llevó a traducirlo en demandas de participación política, en demandas de derechos civiles, etc. Un fenómeno muy curioso que se produce por parte de los fundamentalistas islámicos es que esta genealogía de la nueva mujer de los discursos reformadores, que esta genealogía sería esposa idónea, madre científica, pilar de la nueva nación, digamos, madre cívica nutridora de los nuevos ciudadanos, y luego en una última figura, directora gerente del hogar, porque esta, sí, que era la figura de Betty Friedan, y que a través de toda una serie de revistas en los países árabes e islámicos transmiten transmiten con determinados filtros, pero transmiten ese ideal de mujer. Es muy curioso que bajo el reclamo de vuelta de las mujeres al hogar, los fundamentalistas islámicos, digamos, articulen toda su propaganda sobre este ideal de mujer, esposa idónea, criadora científica de los hijos, etcétera, que justamente no tiene nada que ver con la tradición. Es decir, puestos a querer volver a la tradición genuina, si algo parecido hay a la tradición genuina, eran justamente esas redes de familias extensas y no la familia nuclear. Sin embargo, es muy curioso cómo los fundamentalistas quieren darle pedigrí islámico a esta forma de familia que desde luego ha venido bien, es made in Occidente. Esto es muy interesante con respecto a las maneras en que se simplifican las relaciones entre las culturas. Parece que las relaciones entre las culturas solamente pudieran ser o de asimilación o de destrucción. Las culturas o se asimilan las unas, son absorbidas las unas por las otras, o si no, se destruyen como culturas. No son las cosas así. Las culturas, cuando entran en interacción, hacen apropiaciones selectivas y repudios selectivos. Y tanto las apropiaciones selectivas como los repudios selectivos los hacen en función de sus propias necesidades. En el caso de estos países islámicos, lo hacen en función de sus necesidades de lucha
contra sus propios antiguos regímenes. De esa manera, todo el discurso del nuevo tipo de pareja, de familia nuclear y el nuevo tipo de mujer es un dispositivo propagandístico para erosionar a los propios antiguos regímenes en estos países. Y es muy curioso cómo los fundamentalistas islámicos tienen muy claro hasta dónde pueden negociar. Es decir, asumen ya perfectamente la necesidad de educación de las mujeres. Llegan a asumir incluso el que las mujeres tengan que trabajar, porque ya por necesidades, digamos, de mantener cierto estatus de clase media, en países como Egipto tienen que trabajar las mujeres. Entonces dirán, ¿tienen que trabajar? Pues bueno, pero eso sí, que vayan con el velo al trabajo, que les acompañe alguien y les recoja. Es decir, van aceptando toda una serie de cosas, traduciéndolo a pedigrí islámico, más que discutible, evidentemente, y un rechazo, en cambio, de plano a todo lo que sea por parte de las mujeres libertad sexual y libertades públicas. Es decir, ¿por qué se corta por la línea de puntos? ¿Y por dónde se corta? Se corta quizá precisamente por lo que es lo específicamente feminista. Si se puede aceptar que funcionalmente que la mujer trabaje en tanto que cumpla una función, se puede transigir, porque bueno, resulta ser ya ideales asumidos hasta tal punto por las clases medias bajas, que sería imposible no asumir este tipo de discurso. Y los fundamentalistas lo saben. Sin embargo, ¿dónde está el hueso duro de roer? El hueso duro de roer está precisamente en aquello que también se recibe de Occidente y entra dentro de la misma retícula, porque el feminismo occidental nació a partir de este ideal protestante de la esposa idónea. Es curioso que el ideal protestante de la esposa idónea es aceptado y, sin embargo, no es aceptado las libertades públicas para las mujeres. Leila Abu-Lughod, una antropóloga egipcia que ha hecho unos trabajos muy interesantes acerca de los seriales egipcios actuales, posnaserianos, después de la época de Nasser, y que han visto y que ha estudiado muy bien los nuevos modelos de familia. Claro, pone de manifiesto, en primer lugar, el gran fraude de los fundamentalistas islámicos cuando pretenden ofrecer como valores genuinos del Islam estas formas de familia. Pero ella piensa que se corta por la línea de puntos porque cuando son asumidos, hay un consenso social por parte de clases medias y clases medias bajas de estos nuevos estándares, entonces sería imposible ir contra ellos. Y por tanto, como por razones sociológicas hay que aceptarlos, no hay más remedio que darles entonces pedigrí islámico. Sin embargo, se les puede poner la etiqueta estigmatizadora de Made in Occident, precisamente aquello que solamente una minoría, ella hace ese análisis sociológico, solamente una minoría podría aceptar. Entonces eso se estigmatiza y se repudia selectivamente. Pero quizá no sea solo, pienso yo por mi parte, quizá no sea solo una cuestión de qué fuerzas sociales están apoyando o no apoyando estos nuevos fenómenos, sino que es lo específicamente feminista, la libertad sexual y las libertades públicas, lo que es objeto de ese repudio selectivo, por parte de los mismos que sí que se apropian de otros aspectos
que han venido dados en la misma, que han venido dados, sin embargo, en la misma retícula. Quería recordar algo a propósito de los proyectos nacionalistas, como las mujeres, en la medida en que somos el objeto transaccional de los pactos entre los varones, como ya lo puso de manifiesto Lévi-Strauss, cuando hay equívocos o malentendidos en esos pactos, somos nosotras quienes pagamos el pato de los pactos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en fenómenos como en Argelia? En Argelia, de acuerdo con Sophie Bessis, que es una de las teóricas de los países del Magreb más agudas, ella ha puesto de manifiesto cómo los movimientos nacionalistas tienen una ambigüedad constitutiva, tienen un discurso que es constitutivamente ambiguo. ¿Por qué? Porque tienen que generar consensos para un amplio espectro de grupos y de capas sociales. Tuvieron que vender, por una parte, democracia, igualdad, modernización, etcétera, a toda una serie de grupos, y tanto de las simpatizantes de las metrópolis con el movimiento de descolonización, como grupos emergentes de estos mismos países que estaban por esa modernización. Pero a la vez tenían que hacer promesas, tenían que hablar en un lenguaje en que les entendieran también toda una serie de capas tradicionales. Entonces, ese discurso, ese doble discurso, cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegaron al poder, que ocurre algo así como si hubieran sido prestadas al partido por parte de los jefes de los clanes patriarcales. A la hora de la verdad, cuando se llega al poder, las reclamaciones, cuando pidieron su parte esos clanes que mantenían ese poder patriarcal, reclamaron a las mujeres para que volvieran a su lugar natural. Y las mujeres que lucharon como nadie en esos, sobre todo en la guerra, en el FLN de Argelia, que llevaban armas bajo los chadores y que fueron extraordinariamente valientes, creyendo que mediante esa lucha iban a lograr su emancipación como mujeres, tuvieron que entrar en la lógica de las prioridades patriarcales, como siempre. Lo primero es que logremos la independencia, y entonces se os dará, y ese entonces se os dará nunca llega, porque cuando llega la independencia, precisamente es como si los padres de familia las hubieran prestado al partido, que hubiera hecho como de sustituto y hubiera velado por su castidad, y luego las hubiera devuelto a esas mismas fuerzas que recomendaron su parte. Es decir, el objeto transaccional de los pactos entre los varones están precisamente en el punto crítico. Cuando vienen los recortes, es aquello por lo que primero se recorta. Y por lo tanto, las argelinas no consiguieron, ni siquiera no consiguieron reformar el código de familia. Querría acabar solamente con dos reflexiones acerca de la ilustración y las ilustraciones. El feminismo es un producto de ilustración. Y la primera ilustración, parece ser, y la más potente, fue la ilustración europea. Pero Europa y Occidente no tienen el monopolio de la ilustración. Si entendemos ilustración en un sentido amplio, como procesos críticos reflexivos que se producen en las culturas, ha habido contextos de ilustración y procesos de ilustración en otras culturas. Entonces podríamos decir que ni es verdad que la ilustración europea haya sido una ilustración autóctona, porque la ilustración europea le debe mucho a contrastaciones culturales, desde los descubrimientos geográficos del Renacimiento.
hasta las cartas persas de Montesquieu, las ideas del buen salvaje de Rousseau. Es decir, los occidentales hicimos la crítica de nuestras instituciones tomando muchas veces como referentes conocimientos que habíamos logrado a través de esos procesos de contacto con otras civilizaciones y con otras culturas. Es decir, que en alguna medida también la ilustración europea fue inducida y no solo autóctona. Y a su vez, lo que podríamos llamar las otras ilustraciones tampoco fueron solamente inducidas. Es decir, lo endógeno y lo exógeno se mezclan hasta tal punto que nunca se pueden distinguir con total nitidez. Es decir, esos procesos de ilustración hubo, por tanto, esa mezcla. Una mezcla de elementos endógenos en cuanto a sus necesidades de hacer ajustes de cuentas con sus propios antiguos regímenes, para los que les sirvieron apropiaciones selectivas de la ilustración occidental con la que entraron en contacto, bien a su pesar siendo colonizados o en otros casos por elección o relativa elección, como en los casos de Irán o de algún tiempo en Egipto. Por lo tanto, la ilustración debería ser más reflexiva en la línea de lo que le debe a la contrastación cultural. Y si algún diálogo intercultural en este momento terrible, si por algún lado se podría quizá tender algún puente, sería precisamente de ilustración a ilustración, de proceso crítico reflexivo a proceso crítico reflexivo, de hacer cada vez más viva la interpelación cultural y precisamente con eso potenciar el feminismo. Es decir, en lugar de decir respetar y no critiquéis el velo, no, critiquemos el velo, para que ellas critiquen los zapatos de tacón de aguja. Y a su vez nosotros entonces criticaremos y se generará no ya solo una cultura de razones, sino una cultura feminista, una cultura transcultural feminista, digamos, inspirada por una ilustración no chauvinista y no etnocéntrica, y una ilustración, por tanto, multicultural, más autocrítica y más reflexiva. Bueno, pues era esto lo que os quería decir. Perdón, mil perdones porque me temo que me he pasado de abuso de su paciencia y muchísimas gracias.